Hola, hola, hola amigos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, como cada jueves, aquí en nuestra quinta temporada de Raíces de Sefarad, terminando ya esta quinta temporada, falta poquito para terminar el año. Muy contentos, como siempre, de encontrarnos aquí con un nuevo tema, siempre con novedades, con gente muy interesante para escuchar. Pero antes la saludo a Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre son bienvenidos, nos encanta que estén aquí, nos acompañen en cada propuesta que les traemos, que siempre nos entusiasma mucho. Sí, como siempre vamos a comenzar agradeciendo, por supuesto, como siempre, a todos los que colaboran, en especial a los conferenciantes, a los amigos que se acercan, que han investigado, que tienen sus conocimientos y generosamente, muy gentilmente, nos la comparten y dan estas hermosas charlas que tenemos cada jueves y que en ningún caso cobra nada, es todo lo hacen absolutamente de buena gente que son, de buenos profesionales, de buenos amigos y por el interés del tema de darlo a conocer. Así que a todos ellos muchas gracias y también gracias a todos ustedes que nos acompañan cada jueves y que nos pueden ayudar si le ponen me gusta, comparten los videos, los comentan, comparten ya sea por YouTube, Facebook o Instagram. Recuerden que salimos por los 3 medios esos simultáneamente. En este momento estamos en los 3 medios saliendo muy bien y que por supuesto las preguntas las pueden hacer en los respectivos chats de cada uno, de Facebook, de YouTube y de Instagram. Y también si tienen ganas, si pueden hacerlo, nos viene muy bien si hacen algún aporte económico, que son los gastos que tenemos para pagar las plataformas, los hosting, los mailing masivos y todas estas cosas, que son los gastos que tenemos. Así que si lo quieren hacer, lo pueden hacer por distintas vías que las tienen ahí en pantalla y si no, nos consultan como siempre. Y vamos a la agenda, comenzando como siempre con la más cercana que tenemos, que es la del próximo domingo. Sí, el próximo domingo en Encontros de Al-Had, nuestra actividad en judeo español toca el turno a la jaquetía, la lengua judía del norte de Marruecos, y donde nos van a hablar sobre muestras bodas lucidas en Marruecos. Esto es organizado por Voces de Jaquetía con su anfitriona Alicia Sisorraz y su invitada será Esther Ben Maman. A participar de esto, que las bodas marroquíes tienen unas tradiciones hermosísimas para compartir. Sin duda. Y para el jueves que viene, otro lujo que nos damos.
Sí, el jueves que viene vamos a volver a tocar el tema del origen sefaradí de Colón. Vamos a tener el testimonio del autor de la teoría confirmada en el polémico documental que se pasó el 12 de octubre en Televisión Española. Él es Francesc Albardaner, va a estar con nosotros, él es el que recibió esta noticia al final del documental, así que nos va a contar su parecer y todo su tema de investigación y sus fundamentos para sostener esta teoría. Tenemos este lujo, como decía Marcelo. Cuando terminemos luego de la conferencia de hoy, para el final les voy a mostrar un pedacito muy pequeño del documental, precisamente donde Francesc recibe la noticia de las investigaciones del ADN de Colón. Pero lo dejamos para el final. Hacia ahora nos dedicamos a Cerdeña. Sí, hoy tenemos un tema nuevo. Reminiscencias sefaradíes en Cerdeña, huellas de la presencia judía, un tema que nunca habíamos tenido. Al parecer, poco investigado. Tenemos como invitada a Tiziana Palandrini. Ella vive en Cerdeña y allí nació. Es etnomusicóloga, historiadora, autora de documentales etnográficos y docente de educación primaria con una maestría en historia del arte y una maestría en etnomusicología. El interés por la cultura sefaradí la ha impulsado a la investigación en este ámbito, con un enfoque particular en las huellas de la cultura sefaradí en Cerdeña. Ha publicado varios artículos en la revista Raíces, una revista judía de cultura, y en la revista virtual Quimera, donde han aparecido 2 de sus novelas inspiradas en temas sefaradíes. Y a ella la recibimos con mucho gusto. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, tendría que decir buenas noches porque aquí ya es noche. Sí. Me alegro mucho de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos muy contentos, muy honrados de tenerte a ti y de tener el tema, porque la verdad siempre buscamos que los temas novedosos, porque día a día van apareciendo temas y gente que investiga, y eso por un lado nos emociona y por otro lado nos abre caminos que no teníamos pensado, como en este caso Cerdeña. Antes de dejarte con la gente, quería avisarte que ya te están mandando saludos por el chat. Así que después te los cuento. Al final los leemos. ¿Mm? Muchas gracias. Vale, entonces yo ya entro en el argumento. Sí, por favor. Ya en el título, Reminiscencia sefaradí en Cerdeña, porque los estudios están en marcha. O sea que hay todavía mucho que investigar, que descubrir sobre todo. Yo haré un pequeño recorrido de la historia de los judíos en Cerdeña, de la que se conoce. Digamos que la presencia judía en Cerdeña se remonta al año 19 de la era común, cuando el emperador romano Tiberio, mediante un senatus consultum, ordenó la deportación forzosa a la isla de 4.000 judíos, aunque el número no sea exacto, pero da la idea del tamaño. Estos judíos que residían en Roma. Al concluir su servicio, muchos de ellos regresaron a la península italiana, pero una porción considerable se asentó de forma permanente en la isla, como demuestran los hallazgos arqueológicos. A continuación, teniendo en cuenta que durante aproximadamente 8 siglos no se han encontrado noticias sobre comunidades judías en Cerdeña, por lo menos hasta ahora, aunque la realización de investigaciones arqueológicas sistemáticas podría revelar nuevas evidencias de la presencia judía en la isla durante la época romana y antigüedad tardía. Pero podemos suponer que la verdadera consolidación de su presencia ocurrió entre los siglos XIV y XV, coincidiendo con la conquista catalano-aragonesa de la isla, iniciada en 1323 y liderada por el infante Alfonso de Aragón, junto a lo cual se trasladaron a la isla también judíos catalanes, aragoneses, mallorquines y valencianos. Se trasladaron, como he dicho, junto al mismo infante, atraído por la promesa de privilegios y exenciones especiales.
Otros judíos llegaron posteriormente motivados por nuevas oportunidades comerciales y así contribuyeron a establecer las bases de las futuras colonias judías, las aljamas, en las ciudades principales de Cerdeña, como Cagliari en el sur, Sassari y Alghero en el norte. Había también en otra ciudad, pero ahora nos focalizamos en estas. Esta nueva etapa de asentamiento judío en la isla perduró hasta la expulsión del 1492. Entonces, desde mediados del siglo XIV hasta todo el siglo XV, encontramos en las principales ciudades de Cerdeña asentamientos judíos de considerable tamaño, caracterizado por la presencia de individuos, como hemos dicho, catalanos, aragoneses, valencianos, baleares, y también provenzales y procedentes de otra parte de Italia, como Sicilia, Liguria, Toscana, donde había otras comunidades sefardíes también. Cerdeña se reveló un lugar muy atractivo, además de obligatorio, para los mercaderes y viajeros judíos. Cabe señalar al respecto la concesión de 1332, con la cual el rey prometía de eximir el pago del tributo real durante 3 años a todos los judíos y judías que hubieran elegido su domicilio en la isla, y el reconocimiento para las aljamas de la ciudad de Sarda de los mismos privilegios que los judíos de Barcelona. El 1 de mayo de 1335, Alfonso IV reconoció este privilegio a la aljama cagliaritana, ampliado posteriormente por Pedro IV a todas las colonias judías de Cerdeña. Además que, por ejemplo, para los judíos de Cagliari, la extensión de prestar juramento la exención, perdón, de prestar juramento en la iglesia de Santa María. Entonces, muchos privilegios, ¿no? Por lo tanto, con tales incentivos empezaron a surgir aljamas en las principales ciudades. Como se desprende de los documentos, especialmente de los archivos de la Corona de Aragón, el Archivo di Stato di Cagliari y otro, Cerdeña fue un lugar de paso o de residencia generalmente temporal para aquellos que viajaban desde la península ibérica, representando entonces una tierra de tránsito más que de asentamiento permanente. La presencia judía en Cerdeña, especialmente durante el periodo aragonés, se manifestó en oleadas con frecuente reemplazo de personal, es decir, que se trató de asentamientos de individuos provenientes de áreas diversas y de duración demasiado breve como para que se constituyera un modo peculiar de vivir el judaísmo, lo que dificultó la creación de un modo de vida judío bien definido. Esta característica se pone manifiesta en el hecho de que los judíos obligados a abandonar Cerdeña tras 1492, debido a que el territorio de Cerdeña también estaba bajo Aragón, entonces estaba vigente también en la isla el edicto de Granada. Estos judíos que abandonaron Cerdeña eran comúnmente identificados como catalanes en lugar de sardos. Entonces se ha intentado de dar una explicación al hecho de que en Cerdeña no se han formado comunidades tan famosas como, por ejemplo, en otra parte de Italia, de Livorno, de Ferrara, ¿no? El investigador Michele Luzzati atribuye esta circunstancia a la ubicación geográfica de Cerdeña, que resulta demasiado aislada de otras regiones que pudieran representar un posible refugio en caso de surgimiento de persecuciones, de pogrom. A diferencia de lo sucedido, por ejemplo, en Sicilia, cuya proximidad a la península italiana facilitaba una posible huida. Esta es una explicación que se ha dado. Cabe decir que antes de la promulgación del Edicto de Granada, la Corona de Aragón mantuvo una actitud relativamente tolerante hacia los judíos de la isla,
cuyas prácticas comerciales y actividades indispensables le valieron un privilegio particular, como hemos visto, así como el alcance de un grado de integración con la población local, hasta que el historiador David Abulafia llegó a definir el judaísmo sardo de la época como una ramificación sefardí. Los judíos de Cerdeña fueron declarados propiedad del rey de Aragón y gobernados únicamente por su autoridad. No obstante, gozaban de la significativa ventaja de poder apelar directamente al rey para obtener beneficios legales y sociales. Además, en la isla recibieron un trato menos persecutorio que los demás reinos insulares y peninsulares de la Corona de Aragón, lo cual no implica, sin embargo, que las relaciones fuesen idílicas, ya que no se trataba solo de una contraposición entre cristianos y judíos, sino también de la relación entre los sardos y los colonizadores catalano-aragoneses, quienes, fuera de las cuestiones puramente religiosas, tendieron a favorecer a los judíos en virtud de sus orígenes ibéricos, así como naturalmente de sus recursos empresariales, en vez de los sardos, pese de que los sardos eran cristianos. A comienzo del siglo XV, la política hacia los judíos en el Reino de Cerdeña experimentó un cambio radical, en consecuencia de la ola de persecuciones que comenzó en la península ibérica y sobre todo en Sevilla a partir del 1391. Los documentos relativos a la ciudad de Cagliari muestran cómo se restringieron los privilegios inicialmente otorgados y se intentó establecer una clara separación entre la comunidad judía y la cristiana, a través también de la vestimenta, por ejemplo, con la obligación de llevar manifestamente señal de roda en la ropa soberanas que vestían, rodelles vermellas en las normas de 1488. Y para las mujeres judías, la prohibición de llevar vestimentas adornadas, llamativas y lujosas. Esta imposición en particular evidencia la intención de erradicar la ostentación de riqueza por parte de los judíos, quienes, como subraya el historiador Alberto Boscolo, al no poder adquirir vivienda, salvo en el gueto, destinaban a la compra de ollas y otros bienes valiosos el dinero que no utilizaban en negocios o préstamos. Entre las nuevas disposiciones restrictivas del 1422 destaca el hecho de que las prohibiciones también afectaban a la población local, ya que se impidió a los cristianos vivir entre los judíos, lo que hace pensar que esta convivencia previamente estaba permitida, porque si no, no tenía sentido ponerle una norma específica para erradicarla. Es posible que el resultado de esta convivencia inicial se refleje en una particularidad de la historia judía en Cerdeña: la frecuente presencia de testigos judíos en los actos notariales, un hecho completamente atípico en la documentación del resto de Italia, lo que nos permite conocer sus nombres y apellidos. No obstante, es necesario tener en cuenta que la identificación de los apellidos resulta bastante compleja, como señala, por ejemplo, el experto Itziak Ben Abraham, máximo referente en estudios sobre apellidos sefardí, ya que los judíos tenían un gran interés en ocultar sus orígenes, alterando o transformando su nombre, especialmente después del 1492, como podemos imaginar. E incluso no todos los que salieron expulsados tenían apellidos tal como lo conocemos hoy en día. Pero yo quería focalizarme hoy, ya que no tenemos tanto tiempo, en la comunidad judía que surgió en Alghero. Alghero fue una de las más importantes. Quiero recordar que en Alghero aún se habla catalán, un catalán que por supuesto se ha desarrollado de manera distinta a lo largo del tiempo. Desde que terminó el dominio catalán sobre la ciudad, se ha desarrollado lejos, digamos, de la madre patria.
Sin embargo, es frecuente que los turistas catalanes vengan en Alguero o los turistas alguereses viajen a Cataluña y hablando entre ellos dice que se entienden y eso a mí me parece una cosa muy emocionante, ¿no? Y bueno, la presencia judía estaba estratificada en todo el tejido social de la ciudad. Así abarcaba desde los menos acomodados, como los artesanos, hasta los más ricos, sobre todo comerciantes. Las relaciones entre las comunidades judías de Alguero y Cagliari eran frecuentes, favorables y se fortalecieron también a través de algunos matrimonios. Además, es interesante observar los resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas en la parte antigua de la ciudad, que han afectado y sacado a la luz también los restos del barrio judío. En Alguero, la comunidad judía se formó a partir del 1354, tras la conquista aragonesa de la ciudad, llegando a convertirse en la segunda comunidad judía sarda después de la de Cagliari por importancia y tamaño, con familias judías sobre todo de origen catalán, aragonés, mallorquín, castellanos y siciliano. Y a partir de unas décadas más tarde también del sur de la Francia, Provenza y Languedoc. Se trataba en particular de judíos comerciantes involucrando un papel importante con el tema del comercio del coral. Como se ve en el escudo de Alguero hay el coral, que es un elemento que todavía hoy representa una parte importante de la economía de la ciudad, así como un símbolo. Y también en la tradición orfebre podemos pensar que es muy importante aquí para ver... Hoy, perdón. Bueno, se ha ido. Bueno, no pasa nada. Y... para decir que hoy en día para la economía algueresa el tema del coral es súper importante, además porque tiene un color único, el coral rubrum, el coral rojo del Mediterráneo. Entonces, los judíos estaban involucrados en ese sentido. El arqueólogo Marco Milanese, que dirigió y supervisó los trabajos de excavaciones también de la zona, aquí se ve, vale, de la zona de la ciudad donde se encontraba la judería, afirma que las primeras familias judías se establecieron en Alguero en 1322, pero el verdadero punto de inflexión en la historia de la presencia judía en Cerdeña está constituido por la conquista aragonesa de la isla, llevada a cabo en 1323, como hemos dicho, y para cuya realización fueron determinantes los préstamos concedidos al rey por los judíos catalanes. En cuanto a Alguero, que antes estaba en manos de los Dorias de Génova, un núcleo heterogéneo de 30 y 40 familias judías de procedencia ibérica en su mayoría, se estableció allí precisamente a raíz del repoblamiento de la ciudad por los pobladores catalanos aragoneses tras la ocupación definitiva llevada a cabo por Pedro IV. Entonces la población local digamos, la quitaron y se asentaron ellos. Por ejemplo, gracias a los documentos se conoce el caso de Jean Fortiat, que era un mercader converso, como lo eran muchos de los coralistas y mercaderes del coral, no solo barceloneses, relacionados con Alguero, con hebreos que ahí vivían y con el comercio del coral. Conocemos entonces el nombre de ese señor que por una cuestión judicial entre el judío que vivía allí en Alguer, que era Mosè de Carcassona. Se trataba de una reclamación de una cantidad de coral. Pero sin adentrarnos en los detalles del asunto, a nuestro discurso le interesa porque se deduce el importante papel que los judíos tenían en la cuestión, su rol y su presencia en la ciudad. Y sobre todo que los coralistas catalanes eran mayoritariamente judíos conversos y que Barcelona, que como se reitera constantemente, era el principal destino y centro de transformación del coral en bruto. Las actividades económicas y profesiones, podemos ver también otros hallazgos ahí de las excavaciones en la judería.
Y como he dicho, las actividades económicas y profesiones ejercidas por los judíos de la Jama algeresa demuestran la estratificación social de la comunidad. Habían procuradores, profesionales como médicos, ejercentes actividades crediticias, artesanos, sastres, canteros, carpinteros, un poco de todo, sobre todo comerciantes. Algunas familias judías eran extremadamente ricas, sobre todo los comerciantes que tenían amplias relaciones con Sicilia, la península italiana, Francia y España. Estos ricos comerciantes contribuyeron con sus propios fondos a la construcción de la fortificación de la ciudad. Por ejemplo, el escudo de Aragón, que una vez estuvo sobre la puerta exterior, queda como testimonio de la iniciativa de la comunidad judía. Todavía queda este escudo en Alger. Una cita en particular merece la familia de los Carcassona, que eran originarios de la homónima ciudad Carcassonne, que hoy es francesa, pero tenemos en cuenta que la época pertenecía al Reino de Mallorca y después de Aragón. Se convertirán los Carcassona en la familia judía más importante de la ciudad algeresa, ya que sus miembros fueron concesionarios de cargos institucionales, incluso después del edicto de expulsión. La presencia de los Carcassona en Alghero, por las relaciones privilegiadas que esta familia tuvo con la corte aragonesa, debió aliviar para los judíos algereses el peso de la creciente discriminación llevada a cabo en el siglo XV contra los judíos residentes en los territorios de la Corona de Aragón. Incluso quiero, aquí se ve el resto de la mikvé. No, aquí estaba lo que... Bueno, no pasa nada. Vamos a ver aquí la fachada del Palacio Carcassona en Alghero, que todavía hay. El mismo Nino Carcassona tuvo la oportunidad de albergar en este elegante palacio, frente a las murallas de Alghero, gobernadores y procuradores cuando iban en visita a la ciudad. Como ves, ahora el palacio lleva un poco en la fachada una mezcla de estilos, hay cosa más moderna, pero quedan todavía bíforas de estilo catalano-aragonés. Y aquí es solamente un ejemplo, pero el palacio está muy bien, o sea que no se han destruido, no lo han destruido. En algunos casos se recuerdan relaciones excelentes, como por ejemplo en Cagliari, donde el procurador real Giacomo de Besora, en un documento oficial, tuvo la oportunidad de describir al judío Marna como muy honorable y querido amigo. Bueno, de la excavación llevada a cabo por el arqueólogo Marco Milanese se desprende que la comunidad, volvemos a Alger, que la comunidad judía algeresa estaba asentada en las proximidades del puerto, en el sector noroeste de la ciudad, en una área rodeada por 3 lados por las murallas civiles. Sin embargo, debido a las buenas relaciones que la comunidad siempre mantuvo con los cristianos, el barrio judío no parece estar delimitado por fronteras exactas respecto a otra zona de la ciudad, según el modelo de ausencia de segregación. La sinagoga de Alghero limitaba con las viviendas de los cristianos. Es un indicador indirecto de la convivencia y de las buenas relaciones entre las comunidades cristianas y la comunidad judía en este periodo. En la Plaza Santa Cruz han descubierto vestigios de una escalera que podría ser la primera pista arqueológica del baño ritual de la sinagoga. Aquí se ve un poco los escalones. A partir del edicto de Granada, algunos judíos permanecieron en Alghero cambiando su fe religiosa, obviamente. Entre ellos parte de los Carcassona, pero se dispersó la mayor parte de la comunidad, que en su apogeo contaba entre 700 y 800 personas. La sinagoga fue cerrada en 1494 y demolida pocos años después, mientras que en lo que era el barrio judío medieval de la ciudad, la antigua Juaría, porque en algerés se dice Juaría, la judería, se encuentra todavía una calle denominada Carreró dels Hebreus. Aquí la muestro, aquí se ve, todavía está. Siendo que el edicto de expulsión se publica en Cerdeña el 28 de septiembre del 1492,
Su aplicación se realizó con notable retraso, además de la dificultad encontrada en inventariar los bienes de confiscar a los judíos y en llevar a cabo las diversas operaciones previstas, entre las cuales se encontraba la venta de las casas, que en teoría debían ser confiscadas por el fisco real para ser puestas de nuevo en el mercado, pero que en cambio fueron vendidas por los propios judíos. Entonces, los judíos dejarán a Cerdeña, como he dicho, con notable retraso respecto a la fecha prevista por las disposiciones reales, y se considera completada la expulsión en enero del 1493. Este dato se aparta un poco de una leyenda que he podido encontrar en Alghero, que todavía persiste, la tradición oral de la ciudad, que describe a los judíos obligados a huir apresuradamente. Sin embargo, consideramos extremadamente interesante citarla porque está relacionada con elemento histórico exclusivo de la Jama algueresa y además está, casi afirmada por los restos arqueológicos. En la villa de Alghero se encontraba la seca donde los judíos tenían el derecho de acuñar monedas, gracias a un diploma otorgado por el rey. Según la leyenda, al verse obligado a marcharse apresuradamente, como hemos dicho, los judíos ocultaron las monedas acuñadas bajo el suelo de una de sus casas, según otra versión bajo el suelo de la sinagoga. Probablemente era una casa cercana a la actual Plaza Santa Croce, donde estaba ubicada la judaría. De ahí surgió la creencia en un tesoro, Lucidaru, en alguerés, Lucidaru, el tesoro, que fue buscado en varias ocasiones por la población local, reunida en grupo de búsqueda o por iniciativa personal a lo largo de varios siglos. Tenemos fecha cierta en el 1820-1847, por lo cual se conocen también los nombres de los que se hicieron cargo de excavar. Por ejemplo, en 1820 el gobierno encargó de la empresa a don Francesco Ballero, un delegado del patrimonio real, y se asoció con alguno eclesiástico. Bueno, hay un montón de gente que empezó con esas excavaciones. Y bueno, estas investigaciones del subsuelo continuaron hasta mediados del siglo XX. Entonces, hasta ayer más o menos. Se encontraría una confirmación de estas iniciativas en los numerosos agujeros hallados durante las excavaciones arqueológicas de los años 90, realizadas en la zona de la judería por el arqueólogo milanese, quien ha planteado la hipótesis de que las fosas de exploración encontradas, dispersas sin un plano aparente, porque son huecos que casi no tienen sentido, ¿no? Es difícil encontrarle un sentido muchas veces. Entonces, el arqueólogo ha planteado la hipótesis de que esas fosas puedan ser el fruto de los antiguos intentos de búsqueda del tesoro de los judíos. Creo que es un aspecto sumamente significativo de la persistencia del recuerdo de la presencia judía en Alghero también después de tantos siglos y testimonia la importancia que tuvo esa presencia. En septiembre del 2013 se consumó una significativa reconciliación simbólica entre la ciudad de Alghero y la comunidad judía. Durante la ceremonia, presidida por el alcalde de la época y el embajador de la época, el embajador de Israel de la época, se volvió a abrir la puerta al mar que en su momento conectaba directamente el puerto con el barrio judío, una estructura que fue sellada en 1728 por razones defensivas. En esta misma ocasión, la plaza contigua al antiguo hospital, ahora sede de la Facultad de Arquitectura, tras una importante restauración fue rebautizada como Plaza de la Judaría. Como he dicho, no todos los judíos abandonaron la isla. Muchos se convirtieron e integraron a la población local, como atestiguan documentos de archivos de la Inquisición española y de la Corona de Aragón.
En algunas familias hubo miembros que se convirtieron y se quedaron y otros que no, incluso casos de judíos que abandonaron Cerdeña y luego regresaron como conversos. Además, según los registros, hasta el siglo XVI, muchos conversos que residían en Cerdeña continuaron practicando ritos y costumbres de sus antiguos correligionarios. En 1563, la sede del Tribunal de la Inquisición fue trasladada de Cagliari a Sassari y se instaló en el castillo de la ciudad, construido por los aragoneses a partir de 1326 para controlar una ciudad considerada rebelde. Este Tribunal de la Inquisición llegó a Cerdeña en 1493 con porque Tomás de Torquemada, el inquisidor general de España, instauró oficialmente la Inquisición en Cerdeña, designando a Sancho Marín, doctor en Derecho Canónico y Civil, como inquisidor del Reino de Cerdeña. Sancho Marín ya había desempeñado el cargo de inquisidor en Mallorca, que en ese momento, al igual que Cerdeña, formaba parte del territorio de la Corona de Aragón. Se organizó una estructura formal para la persecución de la herejía, especialmente dirigida hacia los marranos o hacia los moriscos, los musulmanes convertidos, que eran las principales comunidades bajo vigilancia. Hay que destacar que las penas no eran tan graves como en otros territorios, ya que se realizaron pocas ejecuciones y pocos autos de fe. Sin embargo, hubo torturas y procedimientos irregulares, lo que llevó a frecuentes inspecciones y reemplazo de inquisidores abusivos o que no se comportaban de acuerdo con las normas. A pesar de la ausencia de rebeliones contra el Santo Oficio, como ocurrió en otra parte de la corona, hubo numerosas quejas contra el tribunal, al que se acusaba de empobrecer la economía de la isla. Muchos judíos conversos eran acomodados y estaban bien integrados en la economía local, pero los bienes confiscados a los acusados no permanecían en el territorio, sino que enriquecían las arcas de la Suprema Corte del Santo Oficio. Este descontento provocó que solo 2 años después de su nombramiento, Sancho Marín fuera enviado a Sicilia, siendo reemplazado por otro. En cualquier caso, incluso cuando se determinaron culpas muy graves o se tuvo certeza de la culpabilidad, las sentencias fueron casi siempre de liberación y o reconciliación. Estas sentencias se referían principalmente a casos de brujerías, judaísmo, islamismo, luteranismo, ¿vale? Había un poco de todo. Se estima que el Tribunal Inquisitorial sardo condenó en total a 165 personas, aunque este número es subestimado, también porque la lista de San Benitos no era exhaustiva, dado que muchos sacos penitenciales resultaban ilegibles para el desgaste causado por su antigüedad. Se conocen los nombres de los conversos condenados hasta 1513, cuya mayoría residía en Cagliari, Alghero, Bosa, Sassari, Ozzeri, bueno, varias ciudades de Cerdeña. El estudioso Salvatore Loi estima en 2.000 individuos los conversos sardos en aquella época, incluyendo tanto los que se habían convertido personalmente como los descendientes de antepasados conversos. Tenemos en cuenta que los procesos contra judaizantes cesaron a finales del siglo XVI y las huellas de la presencia judía se volvieron cada vez más difusas. Sin embargo, dado que después del 1492 estas huellas son muy difíciles, ¿no?, de observar, además porque hay escasas fuentes literarias. Bueno, a lo mejor se van a descubrir, pero hasta ahora no. Yo me he fijado también en la etimología, porque la etimología de la lengua sarda son muy sugestivas al respecto, especialmente en la que se refieren a la representación del tiempo, las cuales han sido interpretadas por algunos lingüistas como una herencia cultural de los judíos del norte de África que se establecieron en Cerdeña.
Por ejemplo, la traducción literal del mes de septiembre, que en lengua sarda es Capidanni, Caput Anni, coincide que coincide con el inicio del año hebreo, septiembre, podía interpretarse como una traducción literal de Rosh Hashanah, cabeza del año, Caput Anni. En lengua sarda se dice Capidanni, septiembre. En lo que concerne el léxico relacionado con la tradición alimentaria, la interpretación del término Kenabura, que en lengua sarda denomina el viernes, según el estudioso Giuliano Bonfante, alude a la festividad judía de la víspera del sábado, la Parashev, conocida como Cena Pura por Tertulliano. Mientras el lingüista Max Leopold Wagner señala que los judíos adoptaron el término Cena Pura para designar la vigilia de la Pascua, durante la cual debía eliminarse toda traza de levadura de las casas, y dada la comprobada convivencia de cristianos y judíos en los primeros tiempos del cristianismo en Cerdeña, este término fue posteriormente adoptado también por los cristianos sardos. Sin embargo, yo considero que el viernes es un día de abstinencia también para los cristianos. Yo propondría una interpretación menos definitiva que refleje cómo la isla ha sido un raro ejemplo de convivencia armoniosa entre judíos y cristianos. Si acaso, aparece más razonable reconocer el legado de esta integración en la presencia en Cerdeña del pane ácimo, pan ácimo, conocido también como pane purile, que por costumbre se prepara sin levadura y se cocía en ceniza o carbón, según transmite el historiador el padre Antonio Bresciani en su obra impresa en el siglo XIX. Escribe que los sardos también hornean pan bajo la ceniza y otros lo hacen en una pala encendida sobre las brasas. Coxi super carbones eius panes, escribe. Como nos dice Isaías, y el pan subcinericio que aparecen con frecuencia en el Génesis. Así escribe el historiador. No obstante, son los alimentos que marcan el calendario religioso y agrícola, donde encontramos un simbolismo que todavía se percibe en la isla con una tal intensidad que evoca un pasado lejano. Encontramos un carácter sagrado asociado a una preparación ritual, especialmente en los postres elaborados para celebrar la diversa festividad del año. En este sentido, Cerdeña ofrece una inmensa variedad de dulces tradicionales, ya que casi cada pueblo de la isla expresa los suyos. Tal multiplicidad que era reflejada también en el informe sobre Cerdeña del 1612, enviado al rey Felipe III de España por el visitante real Martín Carrillo, quien refiere que los sardos hacen fruta de pasta y mil y pasta de marzapanes con muchas labores muy vistosas y curiosas que no la hacen en Castilla. Es necesario interpretar este dato, ya que no está claro si antes se elaboraban en Castilla y en caso de que ya no lo hagan al momento de escribir, podría ser plausible una derivación sefardí en Cerdeña. Bueno, sin embargo, esto no impide considerar que algunas particularidades heredadas de la tradición sefardí puedan haberse mantenido en la preparación de los dulces sardo, a pesar de que sea una expresión autóctona de la cultura sarda. Pero yo me he fijado sobre todo sobre un término que hay en la preparación de lo dulce sardo. Este término es la expresión sarda pasta violada, con la cual en Cerdeña se designa la masa a la cual se le añade manteca de cerdo. Y siempre me ha llamado la atención esta palabra porque remite a un significado relacionado con la sacralidad de esta combinación y sugiere una posible conexión con la presencia sefardita en Cerdeña, porque pienso que la lengua sarda haya mantenido el significado original del término español violada, lo cual, según mi hipótesis, devuelve el sentido del carácter sagrado de la mezcla de harina, agua y sal violada por la adición de la manteca de cerdo. Esto explicaría la percepción de profanación de la masa
provocada por la adición del cerdo. Plantea interrogantes sobre la posible adaptación de la receta original de la masa utilizada para lo dulce, para aparentar el uso del cerdo y por lo tanto alejar la sospecha de un alimento, de una costumbre judía, lo que podría explicar la percepción de profanación de la masa. No sé, eso es una hipótesis solamente que yo he reflexionado porque no puedo explicarme de otra manera de por qué una masa tendría que definirse violada. Bueno, veo que el tiempo un poco corre. Y a ver, bueno, aquí este es un postre hecho con la pasta violada, se llama pardula y es muy curioso porque en una canzoniere hispano-sardo de la Biblioteca Braidense, o sea que súper antiguo, este canzoniere del siglo XVII, escrito en castellano y sardo, refleja este canzoniere un multiculturalismo presente en Cerdeña en ese momento. Porque está escrito sí en español, pero por ejemplo, la primera atestación de la palabra párdula, que es el nombre de este dulce sardo, y además, pero es súper interesante porque hace una elencación de comidas típicas de la época, también en Castilla. Bueno, no la he puesto todo, es súper largo el poema, pero interesante. Dice: no quiero nada, solo quiero mantequilla, espártula, sí, quesadilla y por postre una granada. No quiero nada. Bueno, ya sabemos también la granada cuánto es importante para los judíos, todos los símbolos que lleva. Como se puede observar, el poema comparte con el repertorio sefardí, sobre todo de las canciones, la ambientación humorística, que determinadas por composiciones referentes a la comida, así como los mismos procedimientos enumerativos con repeticiones y serie de versos paralelos, propio de las retahillas o ciertas cánticas de boda. Voy un poquito más rápida. Creo que voy ver sobre la conclusión. No, quería decir que el interés para la historia de los judíos en Cerdeña surgió sobre todo en el siglo XIX, a partir del siglo XIX, cuando se publican varios textos más o menos fiables, aunque guiados por una interpretación historiográfica que posteriormente será confirmada por investigaciones sobre nuevos documentos. Pero es interesante este interés que surgió por muchos aficionados, por muchos estudiosos, y por ejemplo uno de los máximos estudiosos, el primero que escribió una historia de los judíos en Cerdeña, que publicó en 1875, era el canónico Giovanni Spano, que era un hombre de iglesias, pero era un erudito, un arqueólogo, un gran estudioso, que se interesó en encontrar estas huellas. Sobre todo documentó el hallazgo se focalizó sobre todo sobre restos arqueológicos. Entonces, él hablaba sobre todo de los judíos de la época romana, porque se han encontrado muchos objetos relacionados en eso, pero es interesante la afición de este hombre en buscar estas huellas. Él mismo iba en los pueblos por ejemplo, se dice que él ha citado haber encontrado una meguilla tester en una casa privada de un señor, o sea que digamos que a partir de él surgió este interés que todavía no, por suerte no se ha terminado. Yo voy a terminar muy rápido, bueno, no, todavía quedan unos minutos, porque por mi parte he querido hacer un homenaje al idioma judeo-español, interpretando con una mirada sefardí la novela Cani al vento de la escritora sarda Grazia Deledda, que era una escritora sarda, pero es la única escritora italiana que ha ganado el premio Nobel por la literatura en el 1926. Esta escritora, para escribir Cani al vento, escribió un montón de novelas increíbles, pero esta Cani al vento es una de las más famosas,
Y para escribir esta novela se inspiró en las personas, eran 3 hermanicas que vivían en esta casa y le dio a esas 3 hermanicas 3 nombres judíos: Ruth, Esther y Noemi. Y yo he querido escribir este artículo aquí, Un Mildadu Sefaradí di Cani al Vento, que fue traducido al judeo español por Marca Levi, a la que agradezco todavía por su amabilidad y por haber aceptado mi propuesta de traducirlo. Nada, son hipótesis, porque claro, no tenemos certeza, pero yo he querido ver en esta novela muchas sensaciones que me daban la idea de tener una relación con los sefardí. Por ejemplo, también en la biografía de esta escritora, Grazia Deledda, hay una cosita que que yo he interpretado como una huella, como una señal, porque se dice que su abuelo materno tenía una origen muy misteriosa y parece que venía de España. Entonces digo, ¿por qué tiene que ser misterioso? No hay nada de extraño, ¿no? Decir que mi abuelo era de España. Pero decir que tenía una origen misteriosa, no sé, hay que profundizar, pero de todas formas, aunque sean sugestiones, nos gusta seguir soñando o deseando de encontrar huellas sefardí en el mundo. Y vale, bueno, con eso, bueno, aquí para quien quiera profundizar, también dejo la bibliografía, algunos textos que he consultado. Y nada, quiero agradecer a todos por su atención. Gracias a ti, Tiziana. La verdad que increíble. A veces sentimos que sabemos tanto y de repente sabemos tan poco. Seguimos descubriendo permanentemente no solo la presencia, sino las historias, todo lo que conlleva lo que es la presencia en un lugar como que uno no lo tiene en el radar y que de repente nos trae todo esto. Bueno, se suma a la lista de los lugares que uno tiene que ¿Cuánto que faltará ahora por investigar, ¿no? Por profundizar. Es Además, una acabo de empezar. Claro. Muy, muy interesante, verdaderamente, y esto es que nos anima a pensar que mucho más se va a descubrir. Sí, esperamos, a ver, quedamos en contacto para seguir con la todos los días, bueno, nos está pasando con otros lugares que de repente aparecen las nuevas investigaciones, los nuevos descubrimientos. Nos pasa inclusive con Toledo, que uno diría, bueno, Toledo ya está. Ya lo sabemos todo. Y no, y ahí están, hace pocos días hubo un congreso de arqueólogos sobre la judería de Toledo, sobre monumentos históricos. Es increíble. Bueno, enhorabuena que se esté haciendo esto, ¿no? Bueno, hay mensajes, tiene saludos, tiene de todo, vamos a ver. Bueno, desde temprano estaba Berardo Tartrevinos Garza, estaba presente. Bueno, después va a agradecer él, está Isaac Ben Abraham, está también aquí, que lo he citado también porque sí. Como he dicho, un gran experto y un gran estudioso. Mira, entre tanta... Estoy tratando de no usar una palabra fea, pero entre tanto que no está muy claro sobre apellidos judíos, vamos a decirlo así, Isaac aporta mucha luz en ese tema, sí, sin ninguna duda. De hecho, al que le interese, les recuerdo que hay una conferencia que dio en nuestro ciclo, está aquí en el canal de YouTube. Nelson, como siempre, firme, saludando. Bernard Miller, otro que se va a dormir tarde todos los jueves, porque volvió a Londres, evidentemente. Mira, desde Loja, Mr. Gabo, está. Loja, mira, aquí tienes otra amiga que te está saludando, Judith Cohen.
Gracias. Hola. Y que ha estado unos días contigo. Otros amigos que tienes, el amigo Marciano, Martín, que te saluda junto con Hola, Inés. marcianos, Inés. Sí, Sí, tengo muchos amigos en el mundo sefardí. sí, sí. Y que son amigos en común, que los compartimos, Marciano. Sí, porque Bueno, también hay charlas de marcianos en el sí, canal. un gran Nuestro historiador. amigo Chano. Gerardo Ramírez pone en desafío mi poco hebreo. Creo que está diciendo que está saludando desde Ecuador, desde la comunidad sefaradí de Ecuador. Muchas gracias por el saludo. Desde Galicia, en Sefarad, saluda a Garrido. Lili, ¿querés seguir? Claro. Ah, bueno, Gracias. gracias por citarme, te dice. Itziar, como no podía no citarte, eres mi farol en el estudio sefardí. Yo le pregunto siempre un montón de cosas, siempre sí, porque tengo dudas, porque me gusta profundizar y como él es el máximo experto de apellidos sefardí y no solamente de eso, también de muchos temas del mundo Seguro. sefardí, yo siempre le pregunto. Déjame ir haciendo Bueno. publicidad. La última charla que dio para nosotros es sobre su biblioteca, sobre los documentos que tiene, Sí. que es increíble. No se la pierdan, búsquenlo en el canal, porque es espectacular la biblioteca de Isaac. Bueno, tuvo que tenía buena Judith te conexión. dice que no tiene buena conexión y tendrá que ver el resto más tarde, pero claro, es súper interesante también para ella. Adrián que dice que tiene una pregunta. ¿Hay alguna evidencia o indicio sobre la presencia judía en Cerdeña antes del siglo I de la era común? No, o sea, lo que he dicho yo, la primera noticia yo la he citada. Todo el resto son restos arqueológicos, pero pertenecientes a las épocas que yo he dicho a partir de Tiberio, o sea, estos son pocas, bueno, son pocas cosas, no, son bastantes cosas, pero son muy conocidas y todavía no se ha excavado mucho, o sea que hay un montón que excavar en Cerdeña. Podría aparecer algo más, pero por ahora. No, es decir, toda Italia tiene capas de historia que uno debería ir. Sí. Pero Cerdeña, bueno, no porque sea mi isla, pero es que es un territorio enorme donde hay poca población respecto a otras regiones de Italia y creo que queda por descubrir, porque cuando simplemente dan una excavación sale algo increíble. Claro. Entonces, pero claro, que es necesario tiempo. Sí, fomentar el interés, que alguien más, algún arqueólogo se ponga. Presupuestos del Estado, presupuestos de los municipios, que no siempre sobran. Claro. Bernard Willer que nos dice, me siento tan ignorante por no haber sabido nada de los judíos de Cerdeña, pero escuchando su fascinante y detallada presentación parece lógico. Otro destino de nuestra historia por explorar, seguro que sí. Es que en realidad Tiziana era la única que sabía de los judíos de Tiziana, de Cerdeña. Los ejemplos de la lengua, la cultura y la cocina son emocionantes y evocadores. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Everardo que nos dice, excelente exposición de este interesante tema que desconocía. Felicitaciones a Tiziana Palandrini desde Monterrey, México, y gracias a Liliana y Marcelo por difundir nuevos temas sobre raíces sefaradíes. De eso se trata. Adrián, muchas gracias para todos y todas, una exposición que amplía nuestra mente. Shabbat Shalom. Mil gracias. Interesante el estudio. Enrique Bueno, desde Vermont, en Estados Unidos. Bueno, yo podía seguir también. Lo que pasa es que quería también un poco, vista la hora, bueno, aquí es muy tarde, pero bueno, digo, si queda a lo mucho, mejor la gente 2025. está pensando. Si queda mucho, en 2025 volvemos con lo que resta y a lo mejor alguna cosa nueva más. Temporada 2025.
Bernard Willer, que nos agradece como siempre, muchísimas gracias, te extrañábamos. Oji Santos dice, muy interesante tema, saludos desde Ciudad de México. Gracias. Escrito en ladino, ¿no? Sí, Un poco y un poco, sí. Un poco y un poco. Bueno, es esto, Tiziana, fantástico. Se siguen abriendo ventanas, puertas para seguir descubriendo este pasado judío sefaradí. Y es increíble la cantidad de cosas que van apareciendo. Sí, es verdad, verdad. Desde cuando Bueno, empecé, bueno, ya no terminan. no termina, Salen ¿no? cosas nuevas, sí. Dime, Claro. ¿por qué hablas también el español? ¿Te interés por la lengua, familia? No, porque yo he estudiado flamenco por muchos años. Y Bueno, entonces, tenemos 5 cante minutos con flamenco, espérate, cante flamenco. Entonces digo, para bueno. entender las letras, que es súper Wow. difícil. No cualquiera Bueno, canta, no cualquiera que no sea sevillano canta flamenco, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, he estudiado también la canción sefardí con la máxima musicóloga Susana Veik Shahak. Claro. He estudiado con ella, bueno, no solamente las canciones, también la historia de las canciones. Seguro. Entonces, sí, Que por o sea, supuesto pueden encontrar la conferencia de Susana Weishahak en nuestro canal de YouTube, tanto la que dio en Raíces de Sefarad, como estuvo también por lo menos un par de veces en los domingos de Encontros de Al-Had. También la pueden encontrar ahí. Increíble. Estuvimos no hace mucho en su casa con ella, divina. Mucha enhorabuena por vuestro trabajo, hacéis un trabajo enorme, enorme. Tenéis un montón de proyectos, de cosas. No, los proyectos los tienen ustedes, nosotros lo que hacemos es... Nosotros lo ponemos a la vista, pero además lo lindo no solamente de descubrir temas y de traer a personas que investigan, es que después nos quedan las amistades, los cariños, y eso nos encanta, poder cultivar todo esto a través de la cultura, pero también a partir de la amistad, del cariño que se va generando con todos ustedes, que nos ayudan a poner a la vista esas investigaciones tan maravillosas que van haciendo. Me alegro. Bueno, Lili, ¿nos vamos? Nos vamos. Buenas noches. Bueno, buenas noches, buenas tardes para vosotros. Buenas tardes, buenas noches. Nos volvemos a encontrar el domingo en nuestro programa Encontros de Al-Had. Vamos a tener en esta oportunidad la visita de Esther Ben Mamán para Voces de Jaquetía con su anfitriona Alicia Cisorraz. Esto será justamente en la lengua del norte de África, en la lengua marroquí en Jaquetía. Se entiende también perfectamente, así que los invitamos a venir. Vamos a hablar sobre nuestras bodas lucidas en Marruecos, una tradición de bodas maravillosa que vale la pena conocer. Y el próximo jueves vamos a tener este tema que ya habíamos tratado hace pocos días, pero esta es una ocasión especial porque vamos a hablar de este origen sefaradí de Colón, pero con el testimonio del autor de la teoría confirmada en el polémico documental de la televisión española que se estrenó el pasado 12 de octubre, que se llamó Colón ADN. Bueno, hubo muchas controversias con las investigaciones, con las teorías, y Francesc Albardaner es el último citado en el documental y el que recibió la noticia de que por su teoría se inclinaba el doctor Llorente. Así que vamos a tener su testimonio. Sí, si googlean lo van a encontrar en todos los diarios españoles, todos hicieron eco, pero entonces yo les vamos a mostrar un resumen muy pequeño de ese final, alerta de spoiler, pero es muy cortito, 1 minuto y medio creo que es, para que vean quién es este lujo que nos damos también el jueves que viene. De acabar fatal, de morirme, sin acabar de redondear una hipótesis que es la que he estado trabajando durante tantos años. Don Francesc Albardaner. Hombre, ¿qué tal? ¿Cuántos años? Claramente indicativo de, digamos, de por dónde pueden ir los tiros. Bueno, pero el ADN de Colón, ¿lo tenéis o no lo tenéis? Después de haber hecho todos los estudios y toda
todos los datos que tenemos hasta ahora. ¿Qué hay de lo mío? De lo tuyo, con toda la alegría y emoción del mundo, te tengo que decir que eres el que más cerca está del que sea así. Lo que sí es muy importante en tu teoría es que tanto en el cromosoma Y hay rasgos compatibles con origen judío, que es en mi Francesc. Muy bien, Albardana, estoy perfectamente de acuerdo. Colón era un judío sefardita. Significa que la teoría del Cristóforo Colombo, nacido en Génova, criado en Génova, educado en Génova, es falsa. Es que no era genovés. Yo creo, bueno, como lo que está saliendo, que Colón era judío, judío de cultura, judío de religión, judío de nación, aquí, y sobre todo de corazón, porque este hombre rezuma judaísmo en sus escritos. Bueno, el jueves que viene tendremos la fortuna de poder hablar con él, una persona que está, o al menos estaba delicada de salud y estaba peleando, su único tema prácticamente era esta, va a estar el jueves que viene con nosotros. Bueno, ahora sí nos vamos, los esperamos entonces. Buenas noches a Tiziana, que descanse, gracias por el sacrificio de estar hasta tan tarde. Es un placer, un sacrificio. Un abrazo a todos. Un abrazo, nos vemos.